Hola, bienvenidos nuevamente. Bien, pues en esta clase vamos a continuar con lo que es la replicación de las variables. En la clase pasada vimos lo que es la replicación de un actor y decíamos que esa es la forma en la cual nosotros marcamos los objetos que necesitamos que se mantengan sincronizados entre el servidor y los clientes. Recordemos, esto debido a que el servidor es el único que tiene la autoridad para hacer cambios en los objetos. Por eso, por ejemplo, cuando lo estuvimos moviendo en la clase pasada, agregábamos el nodo para determinar que estamos en el lado del servidor. Y lo mismo con la tecla T. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un objeto está replicado, no significa que cualquier cambio que nosotros realicemos se verá reflejado en el cliente. En realidad, la replicación solo afecta al objeto en sí. Es decir, una vez que el objeto se crea en el servidor, este también se va a crear en el cliente. Sin embargo, cualquier variable que tenga este actor no se va a ver actualizada. Si nosotros necesitamos que una variable se actualice, necesitamos informárselo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué por defecto un actor no se replica por completo? Imagínense que ustedes tuvieran muchos actores, vamos a decir cientos o miles, y esto fuera un juego multijugador. Si nosotros replicamos absolutamente toda la información, viajarían demasiados datos por la red y por lo tanto el juego sería lento. Entonces, por eso tenemos la posibilidad de elegir qué variables necesitamos replicar y cuáles realmente no. Así que en esta clase vamos a ver cómo se replican las variables y vamos a hacer un ejemplo para ver que efectivamente estemos recibiendo el valor en el cliente. Entonces, vamos a regresar a nuestro cubo y vamos a agregar un componente de tipo TextRender. Este componente lo que hace es escribir en 3D un texto. Entonces, vamos a moverlo un poco arriba y lo vamos a rotar de esta manera. Lo que voy a poner aquí es simular que este objeto fuera un personaje y que tiene una salud. Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar salud y va a ser de tipo flotante. Ahora lo que voy a hacer es que en cada fotograma se actualice el valor que tenga el componente TextRender con el valor que tenga salud. Entonces voy a ir al Event Graph y esta parte del código quiero que se ejecute tanto en el servidor como en el cliente. Entonces tomo salud, tomo la referencia del TextRender y voy a usar el nodo setText. Lo conecto por aquí. Reconecto lo demás. Y como valor vamos a poner salud. Obviamente va a agregar un nodo de conversión. Listo. Y valor le voy a poner un 100. Ese sería el valor por defecto. Vamos a compilarlo. Vamos a guardarlo. Y adicional voy a rotar un poco el cubo de esta manera. Perfecto. También para que no se esté moviendo voy a desconectar esta parte del código. Lo único que quiero que muestre es la variable de salud. Si nosotros lo ejecutamos, en el cliente vamos a ver que tenemos un 100. Perdón, en el servidor. También en el cliente tenemos el mismo valor. ¿Por qué? Porque el objeto en sí, el valor por defecto es un 100. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, el valor de salud es un 0? Y en el Begin Play, yo le cambio el valor de esa salud a un 100, pero solo lo hago en el servidor. Entonces, le voy a decir que salud es 100. Recuerden el nodo Switch Has Authority para determinar que el código solo se ejecute, este código solo se ejecute en el servidor, porque el Begin Play como tal también se va a ejecutar en el cliente, porque al fin y al cabo el actor también es creado en el cliente, solo que es una copia del servidor. Aquí le decimos que este código solo se ejecute en el servidor. Compilamos, guardamos y vamos a probarlo. En el servidor sí tenemos el valor de 100. Pero ¿qué pasa en el cliente? Tenemos un 0. ¿Por qué? Porque el valor por defecto de salud es un 0. Y nosotros le cambiamos el valor a 100 cuando el juego inició. Pero solo lo hicimos en el servidor. Y aún cuando el actor, en este caso el cubo, está replicado, esta variable no se está replicando. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que esta variable sí se replique?
y por lo tanto el servidor envíe el valor o las actualizaciones de ese valor a los clientes. Teniendo seleccionado la variable, en el panel de detalles vamos a buscar la propiedad que dice Replication. Por defecto tiene None, es decir, no se replica. Y la vamos a marcar como Replicated. Compilamos y guardamos. Vamos a ver que en los nodos van a aparecer estas dos esferas, que significa que la variable salud está siendo replicada. Ahí podemos ver el tooltip. Entonces vamos a probarlo nuevamente. En el servidor, perfecto, el valor es 100, esto ya funcionaba. ¿Y qué pasa en el cliente? Ahora sí el valor se está viendo reflejado, es decir, el servidor actualizó el valor cuando inició el juego y envió una notificación al servidor de que ese actor, es decir, nuestro cubo, recibió un cambio en la variable de salud y por lo tanto también lo actualiza. Obviamente esto va a funcionar en cualquier momento, es decir, en nuestra primera prueba nosotros actualizamos el valor de salud en el Begin Play, pero también lo podemos hacer en cualquier momento. Vamos a hacer una simulación con nuestra tecla T, pero ahora en vez de destruir el cubo, lo que voy a hacer es cambiar el valor de salud. Repito, todo esto solo en el lado del servidor, y le voy a poner por ejemplo un 50. Compilamos, guardamos, y vamos a probarlo. Aquí tenemos del lado izquierdo el servidor y del lado derecho el cliente. Si yo presiono la tecla T en el servidor, vamos a ver cómo el cambio se vio reflejado, tanto en el cliente como en el servidor. Repito, esto es porque la variable está siendo replicada, y en el momento que el servidor cambia el valor, envía ese valor por la red, llega hasta tu cliente y actualiza el valor. Esta sería la forma más básica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones necesitamos que cuando una variable cambia su valor, nosotros ejecutemos algo en particular. Unreal Engine nos da la posibilidad de que cuando una variable es replicada, se nos invoque o se nos ejecute un método, un evento, donde nosotros podremos ahora sí que hacer cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a seleccionar salud y en la misma zona de Replication vamos a ver otra opción que dice Rep Notify, es decir, una notificación de la replicación. Si nosotros lo marcamos de esta manera y lo ejecutamos, vamos a ver que básicamente no hubo ningún cambio. Pero sí que hubo un cambio, porque ahora, si se fijan, el nodo dice set w/notify, es decir, con notificación. Y en automático nos creó una función que dice onRep salud, que quiere decir que esta función se va a ejecutar cuando la variable salud es replicada. Entonces vamos a abrirla y lo que vamos a hacer es poner un print string que diga la variable salud fue replicada. Obviamente esta funcionalidad nos podrá servir para muchísimas cosas, como por ejemplo informar al usuario, crear algún tipo de sistema de partículas, ejecutar un sonido. Ya todo eso dependerá de nuestro videojuego. Vamos a probarlo. Ahí podemos ver un primer cambio, esto es porque en el Begin Play, recordemos, hay un cambio de 0 a 100, y adicional cuando presiono la tecla T, vamos a ver ahí como dice cliente 1, la variable salud fue replicada, porque está recibiendo precisamente esa notificación. Ahora bien, ya para terminar esta clase, vamos a mencionar que existen condiciones de replicación de las variables. Por defecto, está none, es decir, no hay condición. ¿Qué quiere decir? Que cuando la variable cambie su valor, no va a importar qué, siempre va a notificar a todos los clientes que hubo un cambio de esa variable. Sin embargo, vamos a ver que existen bastantes. Vamos a ver algunas en el curso y algunas otras no. En esta clase, única y exclusivamente vamos a ver initial only, que quiere decir que la variable solo se va a replicar una sola vez. Vamos a seleccionarlo, compilamos, guardamos y vamos a probarlo. Como pueden ver, ahí recibimos los mensajes, el valor cambió a 100, tanto en el servidor, porque obviamente estamos ahí, y en el cliente, también recibimos el valor. Si yo presiono la tecla T, en el servidor cambia el valor. Si se fijaron, no se escribió el print string. ¿Por qué? Porque el cliente no recibió esa notificación. Más adelante vamos a ver algunas otras, como por ejemplo initial or owner y ese tipo de cuestiones. Pero para poder explicarlas, primero necesitamos ver otros temas. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que aprendimos en esta clase. Dijimos que la replicación de las variables nosotros la tenemos que hacer por cada una de las que necesitemos
para evitar saturación de la red. Porque en nuestro caso nuestro cubo solo tiene una variable, pero ahora imaginemos que tenemos 100. Si las 100 se estuvieran replicando, pues la carga de la red sería muchísima. Entonces, cada una de las variables que nosotros necesitemos la tenemos que marcar como replicated. Y si adicional a eso necesitamos que cuando una variable se replique, ejecutar alguna funcionalidad, repito, como puede ser ejecutar algún sonido, mostrar algún mensaje en pantalla, etc., podemos marcar repNotify, lo cual creará una función donde nosotros podremos ahora sí que escribir el código que necesitemos. Y pues bien, esto sería todo por esta clase. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.